Antes que nada, quiero pedirles que vean el video hasta el final y que después saquen sus conclusiones. Cuando en Argentina se discutía la posibilidad de reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, un sacerdote salió a decir que no debía festejarse la Navidad porque si María hubiese podido, hubiese abortado a Jesús. Más allá de que no debería festejarse la Navidad superpuesta con la Saturnalia, porque lo que es una fiesta de recogimiento para los cristianos, para los romanos era... Caramba, qué coincidencia. Lo cierto es que, según la tradición, sería muy difícil imaginarse a María tratando de interrumpir el embarazo que tenía de Jesús, luego de que un ángel le dijera que sería embarazada por el Espíritu Santo y que su hijo sería hacedor de grandes prodigios y liberador de la humanidad. Salvo, claro, que quisieran reconocer que el relato de la tradición no es verdadero. La tradición nos cuenta que María, una mujer virgen, prometida o casada con José, un carpintero, eso dependiendo del evangelio que leamos, recibe la visita del arcángel Gabriel y le dice que va a ser madre del Hijo de Dios. Ella responde: hágase en mí según su voluntad, y queda embarazada. José duda del embarazo virginal de María y piensa en repudiarla en secreto. Pero en un sueño, el mismo ángel le informa de que todo es acción del Espíritu Santo y que debe proteger a ese hijo como si fuera suyo. Este relato siempre me hizo ruido. Primero, si Jesús iba a ser el Mesías hebreo, no requería la participación directa de la persona de Dios en su nacimiento. Solo se requería que fuera hijo de la casa de David y que naciera aparentemente en Belén de Judea. Un tercer requisito para ser Mesías era salir victorioso. Por otro lado, para los hebreos era una abominación que el propio Dios se encargara de que una mujer quedara embarazada. De hecho, era una abominación para el propio Dios. Si recordamos en el Génesis capítulo 6, versículo 24, nos relata que los guardianes del cielo se enamoraron de las hijas de los hombres y se unieron a ellas, dando por progenie a los Nefilim, los gigantes héroes de otras épocas, y que fueran destruidos por Dios en el diluvio. Es indudable de que o Dios cambió de idea o no fue de esa manera. También me llevó a duda cuando a Jesús le dicen: aquí están tu madre y tus hermanos, y él responde que su madre y sus hermanos y hermanas son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Acaso María, después de haber recibido la visita de un ángel, dudaba de las enseñanzas de Jesús? El pasaje que quizás más me alejó de la concepción tradicional de la visita del ángel, o más me hizo dudar de su veracidad, es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. En él dice Jesús que todo aquel que crea en su doctrina y en sus enseñanzas podrá hacer las obras que él hace y hacer obras aún mayores. Y eso me disparó una serie de preguntas lógicas. ¿Cuáles son sus obras? Pregunté a católicos
y hablaban de los milagros. Le pregunté a evangélicos y a otras ramas del cristianismo y hablaban de esto del ministerio, de profesar la palabra de Dios. Pero tantos unos como los otros que creen en la concepción por intervención del Espíritu Santo de Jesús, sostienen que Jesús era por ello un hombre perfecto y que tenía entendimientos y conocimientos y poderes que ningún otro hombre puede tener. Entonces, o Jesús nos miente o nos mienten las iglesias. ¿Cómo puedo hacer yo los milagros de Jesús si yo nací, digamos, a la antigüita, con mi padre y mi madre involucrados en una relación? Solo podría ser así si es que Jesús nació de la misma manera que yo, y que ustedes, y que todos los mortales que habitamos en este planeta. Y eso me llevó a investigar quién fue el padre biológico de Jesús. La primera teoría sobre la vinculación biológica de Jesús es de que era un hijo de padre desconocido. Hay un pasaje en la Biblia en la cual dicen los fariseos: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Según la tradición hebrea y de la mayor cantidad de culturas de la antigüedad, cada hijo era vinculado a su padre y no a su madre. Así vemos, por ejemplo, que Pedro, el discípulo de Jesús, era hijo de Zebedeo, salvo en algún evangelio canónico en que se dice que es hijo de Jonás. El tema es que Barjona o Bariona significaba en caldeo terrorista o guerrillero. Al primero que se le asigna la paternidad biológica de Jesús es a José, el marido de María, por un pasaje en el cual durante la niñez de Jesús Jesús se pierde, y durante 3 días lo buscan hasta encontrarlo en el templo hablando con los maestros de la ley. Allí María le dice: hace días que te estamos buscando con tu padre. Y por ello es que se le atribuye la paternidad. Los evangelios luchan por hacer de José un descendiente de la casa de David y dan toda su genealogía, en la cual no coinciden ni el padre, ni el abuelo, ni el bisabuelo. Por otra parte, cuando nace Jesús se lo presenta en el templo como primogénito, por lo que la tradición cuenta también de que era un hombre viudo, que ya tenía otros hijos y demás, tampoco coincidiría con la realidad. La mayoría de las teorías sobre la filiación natural de Jesús coinciden en que José fue simplemente un guardián y que el ágelos, el ángel, era solo un mensajero, ya que en griego la palabra ágelos o ágelos no tiene connotación metafísica. Un ágelos sería, por ejemplo, el cartero que nos trae las cuentas al inicio de mes. Y a modo de conclusión, si José era el descendiente de David y nada tenía que ver en la concepción de Jesús, entonces Jesús no era de la casa de David. Al notar la ausencia de origen davídico de José, se ha pretendido otorgar ese origen a la propia María,
Y de esta manera, Robert Graves, en la novela Rey Jesús, inicia o plantea una teoría bastante interesante, en la cual el movimiento mesianista trataría de unificar a los dos linajes de Abraham, el de Isaac y el de Ismael, uniendo a María, en secreto, a Herodes Antípater, hijo de Herodes el Grande, y que fuera asesinado por este por conspirar en su contra. Al ser asesinado Herodes Antípater, protegerían a María y la sacarían del alcance del tetrarca de Judea, apareciendo José como guardián. Esta teoría me despierta cierto cariño, ya que en mis antepasados hay tanto árabes como hebreos. En el siglo II, Celso dice que Jesús fue el producto de la unión de María con un legionario romano de apellido Pandera, o conocido como Pandera. Del libro de Celso no nos ha llegado ninguna copia, vaya a saber por qué. Sí aparece la refutación que hace Orígenes respecto de la afirmación de Celso. Lo que no queda claro, porque no contamos con la copia de Celso, es si María tuvo un affair con Pandera o fue violada por Pandera. Quizás el sacerdote pensaba en este último escenario cuando realizó aquella afirmación. Para colmo de males, en el siglo XIX, en Alemania, se encontró la tumba de un legionario romano de apellido Pandera y cuyo origen estaba en las tierras semíticas. De todas maneras, los que han analizado esta teoría consideran que lo de Pandera y virgen, ambas palabras en griego, eran una especie de insulto o de juego de palabras por parte de Celso. No lo sabremos nunca. El último candidato para la paternidad de Jesús es Judas de Gámala, el héroe de la revolución del censo, quien sí era descendiente de David. Es de este Judas de Gámala de quien habla Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles y lo nombra como un intento de Mesías fallido. Hay muchos indicios que apuntan a este Judas de Gámala. Uno es la correspondencia entre los apodos de uno y del otro. A ambos lo llaman el Galileo, siendo que Jesús nació supuestamente en Belén de Judea, muy lejos de Galilea. Ambos se reivindican descendientes de David, lo que los emparenta de manera directa. Pero lo importante a transmitir con todas estas teorías sobre la filiación de Jesús es el hecho de que en un principio no se consideraba a Jesús como parte de la Trinidad Divina, sino simplemente como un hombre que luchaba por la libertad de Israel. Entonces, apareció Pablo de Tarso dándole esta connotación a Jesús y creando un producto para ser vendido a los gentiles. Ya Jesús no era un hombre, ya Jesús no era un hebreo, sino un redentor de la humanidad toda, hijo del Espíritu Santo y nacido de una virgen. Un producto listo para ser vendido a los romanos y a los griegos, quienes sí estaban muy familiarizados con esto de la unión de dioses y humanos, con toda la mitología que incluye a los semidioses como Hércules o Heracles. A ese nivel se modificó a Jesús, alejándolo de la gente y haciéndolo una imagen inalcanzable.
cuando en realidad era más palpable que la realidad que nos toca vivir.